Bendiciones, soy su hermano en Cristo Jesús, Héctor Cornejo, y hemos preparado el mensaje en Isaías 6:8 que dice: heme aquí, envíame a mí. Pero antes, acompáñeme a adorar al Señor. Conservando mi visión, dada por el Creador, esa palabra que produjo una visión y se clavó en mi corazón. Yo no quiero ser uno más que sea amado para adorar. Yo quiero intimidad con el amado Dios y conectarme en la visión. No esperemos a llorar, no miremos hacia atrás, pues en lo mejor está por venir. Levanta tus brazos ya, la victoria es de papá, el rey ya nos manda a llamar. Envíame a mí, que dispuesto estoy para expandir tu reino, Dios. Envíame a mí, que dispuesto estoy para expandir tu reino, no esperemos a llorar, no miremos hacia atrás, pues en lo mejor está por venir. Levanta tus brazos ya, la victoria es de papá, el rey ya nos mandó a llamar. Envíame a mí, que dispuesto estoy para expandir tu reino, Dios. Envíame a mí, que dispuesto estoy para expandir tu reino, Dios. Alma mía, Señor, alma mía, quiero conectarme con mi amado Padre. Alma mía, Señor, quiero conectarme con mi amado Padre. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por congregarnos para escuchar tu palabra y aprender a discernir el compromiso que hicimos contigo cuando nos llamaste. También te damos gracias porque sabemos que extenderás este mensaje a lugares donde el favor y tu gracia se manifiesten para levantar nuevos obreros que se comprometan a ensanchar las estacas de tu reino. Pero también te damos gracias, mi Jesús, porque si bien nos has ayudado, nos estás ayudando y nos seguirás ayudando. Por todo eso te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque el llamado de Dios lo hace a todo hombre y mujer
al liderazgo del ministerio, pero no todos acuden al llamado. Dios los llama de diferentes maneras. Moisés fue llamado por Dios desde una zarza. Samuel fue llamado mientras dormía. David fue llamado a través del profeta Samuel. A los ancianos de las iglesias de Creta por Tito, ordenado por Pablo. Y a los gentiles por medio de la fe en Jesucristo. En el caso de Isaías, estaba adorando al Señor en el templo, cuando fue llamado por Dios, y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Y con esto Isaías nos da 4 principios. El primer principio: debemos aprender a discernir la voz del Señor. El segundo principio: debemos acudir al llamado de Dios. Y el tercer principio: el no acudir a su llamado es buscar independencia de Dios. Y el cuarto principio: Dios responde a quien invoque su llamado. Matthew Henry dijo: es gran consuelo a los que Dios envía el hecho de que vayan por Dios y hablen en su nombre, seguros de que Él los sostendrá. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y con este versículo encontramos 4 principios que son: el primero, debemos discernir la voz del Señor. Segundo principio, debemos acudir al llamado de Dios. Tercer principio, el no acudir al llamado es buscar la independencia de Dios. Y cuarto principio, Dios siempre responde a quien invoque a su llamado. Primer principio, debemos discernir la voz del Señor. En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Familia, el esconderse de Dios es una declaración de una relación distorsionada del hombre con Dios, con los que le rodean y consigo mismo, y su origen en la desobediencia está en la primera pareja de la humanidad. Muchas de las veces pensamos que nos podemos esconder de Dios y nos olvidamos que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, o sea, que Dios está en cualquier lugar y al mismo tiempo. Un profesor puso delante de una pecera a sus alumnos y les preguntó: ¿qué haría el pez para esconderse de ustedes? Ellos dijeron: no puede hacer nada. El maestro dijo: ¿por qué no? Porque le podemos ver a través del cristal, respondieron. Sí, es verdad, asistió el maestro. Haga lo que haga, el pez no podrá esconderse como nosotros tampoco podemos escondernos de Dios. Amén. Segundo principio, debemos acudir al llamado de Dios. Éxodo 4:10 dice: Moisés dijo a Jehová: ay Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Familia, Moisés buscó un pretexto para no acudir al llamado de Dios. Fue tardo en decir que sí al llamado y muy rápido en decir que no. Parece que el problema estaba no tanto en el hablar, sino en la falta de deseo de hacer lo que Jehová le pedía. El Señor le respondía claramente, lo conocía completamente, no solamente por nombre, lo había creado. Y no le prometió curar su impedimento para hablar, sino que le mandó ir y le prometió estar con su boca y enseñarle lo que tendría que decir. La presencia divina no simplemente le acompañaría, sino que le daría poder de hablar o testificar eficazmente, como dice Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Tercer principio, no acudir al llamado es buscar la independencia de Dios. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Iglesia, el hombre no quiso vivir con responsabilidad y respetar las limitaciones que Dios le había puesto. Y en su búsqueda de autonomía e independencia de Dios, es expulsado de su posición como administrador a labrador, saboreando la frustración de cultivar la tierra con tanto esfuerzo y de ver brotar espinos y cardos. Sin embargo, más que un castigo, este acto de Dios está lleno de misericordia, porque tanto el jardín como el árbol de vida se convierte en un lugar peligroso para el hombre. De ahí que Dios se asegura que el hombre no tenga acceso a algo que le pudiera perjudicar aún más. Porque tanto el jardín, que representa el lugar donde iremos, como el árbol de vida, que representa a Jesús, simbolizan las promesas de concesión a todo creyente. Gloria a Dios. Cuarto principio. Dios siempre responde a quien invoque a su llamado. Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Iglesia, cuando Isaías dice, fui buscado, está diciendo en hebreo, les he concedido acceso a mi presencia. Cuando Isaías dice, por los que no preguntaban por mí, se está refiriendo a los gentiles. Y cuando Isaías dice, heme aquí, es la respuesta a Israel que Dios es para todos los que invocan su nombre. Pero también el heme aquí representa una imagen piadosa de un Dios que extiende sus manos a todo el que le necesite, independientemente de su raza o nacionalidad. Como dijo Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay dos pueblos, solo un pueblo que por fe es justificado y tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Amén. El llamado de Dios no es como lo haría una persona a otra. El llamado de Dios es como una citación donde el Rey del Universo obtiene la respuesta y pide que brote del corazón de quien llama, donde Jesús se compromete a salvarnos y nosotros nos comprometemos a predicar el Evangelio. Isaías respondió el llamado de Dios al decir, heme aquí. Él entendió la necesidad de predicar el mensaje de Dios a Israel, al arrepentimiento y al retorno a Dios, aunque sabía que tenía que abrirse paso entre corazones endurecidos
y entre la consternación de que Dios es el Dios de quien le invoquen. Una vez que hemos discernido la voz del Señor, es imposible esconderse al llamado de Dios de predicar el Evangelio o de buscar pretextos para evadir responsabilidades, como Adán, que no quiso vivir con la responsabilidad de obedecer a Dios. Pero a los que dicen, heme aquí, Dios promete respondernos cuando invoquemos su nombre. Hay tiempos en los que cada uno de nosotros se siente incapaz de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero lo cierto es que Dios conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y puede ser una sorpresa ver lo que podemos hacer cuando finalmente decidamos de ponernos de pie y hacer lo que Él nos dice que hagamos. En vez de tener una actitud llena de pretextos diciendo, envía a otro porque no soy fácil de palabra, adoptemos la actitud de Abraham, de Jacob, de Samuel, que dijeron, heme aquí, envíame a mí. Dios conoce nuestras capacidades mejor que nosotros mismos. A pesar de los pretextos que pusieron al llamado, Dios nunca dudó del éxito de Moisés, ni de Gedeón, ni de Jeremías. Al contrario, Dios les dijo, ciertamente yo estaré contigo. De igual manera pasa con nosotros. Dios no duda del éxito que tendremos en lo que emprendamos en nuestra vida, porque ciertamente Él estará con nosotros en el lugar donde Él nos envíe, mientras mantengamos la actitud de decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por ayudarnos a entender tu llamado y de poner en nosotros la actitud de hacer tu obra donde quiera que nos llames. Porque para eso somos llamados y no para buscar una independencia que no nos lleva a ninguna parte, más bien nos aleja de quien nos sostiene y tiene control de nuestra vida. Gracias, Señor, porque cuando nos llamaste pusiste en nuestro corazón la respuesta correcta y porque cada vez más nos motivas con tu Santo Espíritu, para que cuando se presente una necesidad podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Padre, te pedimos para que al escuchar este mensaje sirva para renovar el compromiso de quienes llamaste a trabajar en tu obra y que por diferentes motivos no lo están haciendo. Ayúdalos, Padre Santo, porque el tiempo apremia y tu retorno está cada vez más cerca. Señor, también te pedimos por aquel que quiere entregar su corazón, arrepentirse y aceptar una nueva vida, y con solo reconocer que tú eres su Dios, que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, seguro estamos que lo vas a recibir y para siempre. Amén. Un abrazo, familia.